Seguimos adelante aquí en Telebuendía, recibiendo con gran gusto a la señora subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Raquel Strecker. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Igualmente para nosotros. Un ambiente que no te resulta para nada, digamos, hostil, amigable desde todo punto de vista, porque participaste de aquellas decoraciones del canal hace mucho tiempo. De las decoraciones no, básicamente de las estructuras en cuanto a todo lo que era ordenar el estudio. Sí, hace muchos años, más o menos 15, 16 años, participé del diseño de escenografías y ambientación de algunos programas de Buen Día Uruguay y de Supersport y alguna cosa junto a Inés Olmedo, que sigue trabajando. Con Inés Olmedo, que sigue trabajando. Un placer, realmente. Y es un buen momento para recordar a Saúl Idegain. Totalmente, también, ¿no? Un equipo maravilloso. Un equipazo, realmente. bueno, muy bien, como suele acontecer en esta casa, afortunadamente. Bueno, Raquel, la hemos convocado ahora, claro, como en su condición de jerarca de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Porque ustedes saben, se ha informado, 40 empresas de unos 13 países se mostraron interesadas en el puerto de aguas profundas que se construirá en el departamento de Rocha. Hay una comisión interministerial que integra nuestra invitada, la subsecretaria de Medio Ambiente, Raquel Strecker, que avanzó en el proceso de intercambio de datos, esto es conocido como el Data Room, con las empresas interesadas. Una de las principales inquietudes resulta, como ustedes comprenderán, del impacto ambiental que tendrá una obra de este porte en la zona elegida para levantarla. Definida, Raquel, hace ya mucho tiempo. La zona, en realidad, hace algunos meses que estamos trabajando en ese tema. Como tú decías, este es un trabajo de una comisión interministerial que está presidida por el economista Pedro Bonomo, asesor del presidente, y por los subsecretarios de Transporte y Obras Públicas, de Industria y Energía, de Economía, de Defensa y de nuestro ministerio. Además de un asesor en particular, el ingeniero Hugo Guía, que es especialista en los temas portuarios. Esa comisión se generó en noviembre del año pasado con un plazo de 6 meses para poder analizar desde los múltiples puntos de vista la factibilidad de realización del puerto. Y entre todos esos múltiples puntos de vista estaba también justamente la zona en la que se podría llegar a localizar. Claro. Y ese fue un trabajo muy importante, muy intenso, que se hizo con no solamente, digamos, los técnicos de nuestra institución, que hay de muchísimas áreas, porque evidentemente una decisión de estas características tiene que ver con cosas que están vinculadas a lo que sucede en el agua y las profundidades, pero también lo que sucede en tierra, cuáles son las actividades que se desarrollan, dónde hay ciudades o centros urbanos cercanos, cómo son las conexiones, bueno, todo ese tipo de cosas que entonces fueron convocando a un montón de técnicos y de instituciones. Trabajamos muchísimo con el Ministerio de Turismo también, trabajamos con especialistas muy calificados y reconocidos en distintas áreas como la biodiversidad, por ejemplo, las dinámicas costeras. Bueno, allí está determinada esa zona entre el Palenque y el balneario no tan conocido que se llama Puerta del Sol, ¿no? Que es un lugar precioso también del departamento de Rocha. Nuestro país es precioso. Bueno, eso sin duda. Yo me imagino a veces esa situación de tener que definir y decir, tiene que ser en Rocha, ¿no? Con aquella presunta incompatibilidad entre una obra de estas características y los aspectos maravillosos que tiene ese departamento. Sí. Bueno, una de las cosas fundamentales es esta: nuestro país realmente es precioso y en toda su extensión, y siempre estamos pensando entonces cómo jerarquizar algunos sitios para algunas cosas y pensar en otros para otras, sabiendo que las actividades perfectamente pueden convivir si todos tenemos los cuidados necesarios. Los equilibrios, ¿no? Los equilibrios, y esta es una preocupación muy grande de nuestro ministerio y de toda la comisión, justamente la de no solamente haber elegido un sitio que fuera adecuado, sino empezar a generar todas aquellas recomendaciones para el proyecto que en algún momento se va a desarrollar, para que puedan estar todos los cuidados ambientales, tener en cuenta todos aquellos factores que nos permitan llegar a un buen proyecto en el cual todos aquellos temas vinculados
a las actividades linderas, al medio ambiente, a todo lo que sucede en esa área, sea aprovechado de la mejor manera. Bien, ¿no? hay números que de pronto sorprenden, porque uno dice, bueno, no van a construir un hotel, no van a construir un complejo de cabañas, esto es un puerto. Exacto. Hay 2.800 hectáreas Sí. que se expropiarán. ¿Es un número correcto ese? Sí, es un número aproximado, Ajá. está así, en ese entorno. Eso implica 4.000 padrones. Uno cuando, por ejemplo, para que la gente común y corriente pueda visualizar, es algo así como que 3 balnearios, digamos. Sí, en realidad ese perímetro de expropiación que comprende el área que tú decías son 3 proyectos urbanísticos o de balnearios, porque no son realmente balnearios que se hayan desarrollado. A veces cuando decimos 3.000 padrones, sí, parece claro. una cosa, pero son prácticamente un dibujo, porque nunca llegaron a desarrollarse como tales. Son 3 balnearios que son el Palenque, Mar del Plata y San Francisco, y algunos padrones que son de mayor tamaño y que también están en esa área, ¿no? Eso implica un sector de costa de 2 kilómetros 400 y el resto es en tierra. Nosotros para poder definir justamente este sitio que a mí me importaba contarte, digamos, por qué es ese y no es otro. Claro, íbamos, ¿no? al centro de eso, claro, ahí está la gran... Entonces, evidentemente, teníamos que elegir un área determinada dentro de lo que es la costa oceánica de nuestro país, por lo que implica desde el punto de vista de las profundidades, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen, Estamos viendo una ¿no? imagen en la cual se ve toda la costa de Rocha, y justamente esa característica que tiene, en la cual están las 3 lagunas, que son muy importantes, y entonces lo primero que excluimos para pensar en el área que sería la apropiada, no solamente desde el punto de vista de la navegabilidad, sino pensando en todo lo que sucede en la tierra, es aquellas áreas que tienen muy alto valor como ecosistemas. Una riquísima biodiversidad. Una riquísima biodiversidad, áreas que están comprometidas inclusive con algunos convenios internacionales que Uruguay tiene, donde digamos, las lagunas en algunos casos están muy cercanas a la costa y por lo tanto quedan unas porciones de tierra muy pequeñas, claro, tanto para lo que sería el desarrollo de un puerto como para todo lo que implica alrededor en cuanto a la conectividad, las carreteras y todo eso. De ese modo fue entonces que podemos definieron ver la zona, ¿no? Acá hay otra imagen, director. Sí, definimos esa zona que está comprendida entre La Paloma y el Cabo Polonio, cercana, por tanto, a la ciudad de Rocha, y que tiene el área esa que está señalada con ese color fucsia, digamos, que es un área muy característica donde justamente no ha habido un gran desarrollo turístico por las propias características, tanto por la profundidad de las aguas, como por otras cuestiones que hacen a las características del suelo en el que está. Y es un área con muy poca población y donde hay una posibilidad importante de conectarse muy rápidamente con Rocha, y que esa sea el área que a su vez se potencie en cuanto a la posibilidad de generar más viviendas, más servicios. Bien, Raquel, en esa comisión que estuvo Sí. trabajando y los asesores que estuvieron participando, ¿hubo mucho margen para la discrepancia respecto al punto o una base importante de consenso? Fue un trabajo riquísimo y me gusta poder transmitirte esto porque realmente fue nosotros partimos de las miradas sectoriales, desde cada una de las disciplinas, de lo que veían los biólogos en cuanto a la biodiversidad, los ingenieros, digamos, de la parte más de... Bueno, y cada uno luego fue como trayendo a la mesa común eso que para nosotros es muy importante, que es la visión integral, claro, ¿no? Porque ninguna decisión de estas características tiene una sola causa, son múltiples dimensiones, muchísimas. Y realmente todo fue convergiendo, y inclusive también fueron decisiones que tomamos junto a la Intendencia de Rocha, que está desarrollando el plan, como se muestra en el plano que está en la pantalla en este momento. Sí. Es un plano elaborado por la Intendencia de Rocha, en realidad es un croquis porque son todos trabajos en elaboración, digamos. Y fuimos convergiendo realmente en que ese era el punto. Nosotros,
cuando empezamos este trabajo todavía no habíamos decidido si íbamos a recomendar un punto, dos. Sí teníamos claro que había una decisión estratégica importantísima para nuestro país, que era hacer el puerto, y que por lo tanto habría un lugar que sería el mejor entre todos, ¿no? Entonces, y ahí fueron convergiendo todos a ese... Fuimos convergiendo en ese punto. Nosotros nos fue realmente un placer, digamos, poder llegar a ese informe que nosotros presentamos, que en realidad es en el cual también quisimos mostrar esa diversidad de visiones y no exclusivamente mostrar un informe final en el cual dijera es esto y que quedaran de alguna manera solapadas o cosas. No el verticalazo, digamos. No, para nada, trabajamos con la más absoluta libertad. Es muy normal, es natural casi que tengamos los uruguayos con ese concepto de país tan maravilloso y que además tiene esas connotaciones naturales tan potentes. Es obvio que iba a despertar cierto temor, ¿no? Ya no digo resistencia, temores, porque un proyecto de esta envergadura, porque además estamos hablando de un trabajo que va a empezar ahora y demanda 3 años, ¿no? O sea, es una movida importante. ¿Es comprensible la inquietud de la gente? Sí, totalmente comprensible, y eso me parece muy valioso además, porque creo que muestra el interés que nosotros todos tenemos por nuestro país y por cuidar todos los valores que nuestro país tiene. Por eso nosotros también decidimos hacer un trabajo de estas características, donde solamente para haber decidido el lugar de implantación desarrollamos todo este trabajo en forma previa. O sea, luego tenemos mucho tiempo en el cual seguimos trabajando, continuamente seguimos trabajando para generar muchos más insumos. Pero el impacto ambiental es fuerte, Raquel. Existe, por supuesto, en un proyecto de estas características un impacto ambiental que será evaluado como en cualquier proyecto una vez que el proyecto se realice. Estamos en una etapa sumamente germinal, que es simplemente, o no tan simplemente, porque es una decisión muy importante, haber decidido que este es el lugar, que allí va a haber un puerto y que se va a desarrollar de acuerdo a algunas pautas, que nos parece más que importante darle la garantía a todas las personas de que justamente estamos elaborando todas las pautas que aseguren que cuando exista un proyecto deberá cumplir con un montón de cosas en forma previa, ¿no? De pronto la tarea más difícil empieza ahora, cuando ustedes tendrán que tener un ojo atento a lo que signifique el proceso del Absolutamente, ¿no? Por esto todavía falta tiempo para que exista un proyecto concreto. En este tiempo nosotros estamos trabajando muchísimo más intensamente todavía, como para poder definir todas esas características y acotar el campo, digamos, de trabajo de los proyectos. No que aparezcan proyectos de cualquier manera que en ese momento tengamos que evaluar, sino más bien que los proyectos que se presenten ya estén enmarcados en las pautas que nos permitan controlar esos aspectos ambientales y territoriales. Bien. Y permitime una cosita más que me parece muy importante, que muestra esa preocupación de todo el equipo, no solamente ya del equipo de nuestro ministerio y de turismo y de los que estamos más vinculados al tema ambiental, sino de todo el resto de la comisión, que me quería transmitir fundamentalmente que dentro de ese perímetro de expropiación se consideraron lo que se llaman... Pulmones. Sí, áreas de amortiguación, pulmones, o sea, que es algo muy importante porque permite esa transición entre lo que es la actividad del puerto y los balnearios vecinos, y da la posibilidad de generar áreas que serán parquizadas, que tendrán diversas características que en su momento se proyectarán. Pero para el turismo tradicional, por ejemplo, puede pasar hasta inadvertido el puerto. Podría pasar inadvertido o podrá ser un paseo, porque no, si a todos nos gusta también ver justamente ese tipo de porte en las naves y todo, ¿no? En cuántas ciudades hay estructuras portuarias súper lindas donde conviven con otras actividades, y nos parecía, y así lo entendió también la Intendencia de Rocha, que en este trayecto en el cual ellos están trabajando para generar el plan que está entre La Paloma y el Cabo Polonio, hace 2 años que están trabajando en eso,
de generar realmente un paseo muy caracterizado a través de la Ruta 10, donde haya distintas alternativas, balnearios, balnearios cada uno con su identidad. Claro. ¿Habría ¿verdad? una Ruta 10 turística, digamos, y otra 9 productiva? Totalmente, Ajá. o sea, justamente este enclave nos permitió diferenciar muy bien esas características de la Ruta 10 y la Ruta 9. La Ruta 10 es una ruta turística, con panorámica, linda, panorámica, con alternancia de paisajes, cada uno de ellos con las características que tiene, potenciando las posibilidades de cada lugar. Y luego una Ruta 9 justamente vinculada más a las cargas y todo ese otro tipo de tránsitos. En este caso, y por esta ubicación, ya existía inclusive una conexión de la Ruta 9 hasta la 10 y hasta el Palenque en particular, y ese fue un factor clave también, porque al existir ya, más allá de que hoy no tenga la escala de ser una ruta, sí está el espacio de reserva, es un camino y es muy importante, y ese será el camino de las cargas hacia el puerto. Bien. Y solamente va a haber un cruce, y un cruce que será aéreo o subterráneo y que no va a impedir entonces que continúe siempre de forma fluida el tránsito que corresponde a lo turístico. Correcto. ¿No? Bueno, ya en el cierre también hay una inquietud, o inquietud no, pero hay quienes afirman, Aratirí es el puerto de aguas profundas o a la inversa, digamos. Sí. ¿De eso se trata? No, para nada, o sea, justamente en todo este trabajo que, como decíamos, lo hemos hecho con la mayor de las libertades y pensando, porque digamos en un proyecto de estas características tan anhelado de hace tantas décadas, también tenemos que pensar en las décadas que vienen, muchas décadas. Claro. Y entonces, ¿cuál es el proyecto de futuro y que vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Pero el puerto es viable sin Aratirí? Por supuesto, el puerto es viable, se hizo un análisis muy profundo de cuál es, o sea, y comprende, digamos, la demanda de un montón de cargas y que están desde distintas áreas y de distintos vertientes. Pero probablemente muchas de las empresas vean el peso específico de la minera como determinante para la decisión. Me gustaría ser bien clara en este punto, porque ha sido un punto que ha estado mucho en la opinión pública. Entonces, por un lado, decir que en ese planteo nosotros elegimos un lugar que precisamente no fue en el que la empresa Aratirí había presentado su proyecto, y que creo que eso muestra con la independencia que este tema se manejó. Por lo tanto, me parece muy importante destacarlo, ¿no? Bien, allí también hay ahora una situación que tiene que ver con medio ambiente y es esa posibilidad que tienen los gobiernos locales de marcar zonas libres de minería abierta. Bueno, en realidad, con relación al tema de la minería se ha estado trabajando desde hace bastante tiempo. En poco tiempo se presentará un proyecto de ley que tiene que ver precisamente con la regulación de esta actividad, y que es el resultado de un amplio proceso de diálogo entre todos los partidos, con esa responsabilidad que nos compete a todos con relación, como hablábamos hoy, a las generaciones futuras, y allí inclusive en todo lo que se ha estado trabajando, ese fue un factor clave. Bien, bueno, le queremos agradecer muy especialmente a Raquel Streger, que es la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y además aprovechar para decir algo que se escucha con mucha frecuencia. Pocos pero buenos, nunca tan bien dicha esa frase, porque la alta calificación de los técnicos en medio ambiente nos hace pensar que estamos con ciertas garantías fundamentales, estratégicas. De cualquier modo, desempleo cero ahí también, lo que puede llegar a ser una mala noticia, porque se necesita más gente para trabajar en el monitoreo de tantas obras. Sí, se necesita mucha gente, por suerte. Nuestro país está en un momento en el que hay una cantidad de proyectos que nos desafían, y que nos desafían a todos, aquellos que estamos en la gestión, a la universidad, que está trabajando muchísimo, generando justamente carreras y posibilidades que tengan que ver entonces con estos nuevos desafíos. Y bueno, y mientras todo eso acontece, también contamos, por suerte, con todo el apoyo de la cooperación de otros países, donde estamos enriqueciéndonos de experiencias de otros técnicos de otros lados, ¿no? Bueno, la palabrita mágica, ¿no? El equilibrio, porque además se van a ir formando o conformando centros de estudio en la costa que tienen que ver con la biodiversidad, con el cuidado del ambiente, así que es bueno, muy interesante ese proceso. Avancemos. Muchas gracias, Raquel. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante aquí en Telebuendía.